Guiones y guionistas, capítulo 362. Hoy vamos a ver qué es el script coverage o cobertura de guión o informe de guión, como también lo llaman, y para qué sirve. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del valorado mundo de los guionistas y el evaluado arte de los guiones. Hoy vamos a ver en el podcast una herramienta que es muy utilizada en la industria audiovisual y que sirve para evaluar los guiones y los proyectos audiovisuales. Me refiero al script coverage o cobertura de guión. Vamos a ver qué es, para qué sirve y cuáles son sus características principales. Pero antes recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com ya sabéis que tenéis todo lo necesario para poder aprender a escribir guiones y convertiros en guionistas. Tenemos cursos, de todo, que te enseñan a escribir los diálogos, a desarrollar los personajes, a montar distintas estructuras en tus guiones, en tus series, en lo que estés escribiendo. Luego, que también quieres ganarte la vida como guionista, pues mira, tienes cursos de marca personal, de cómo vender un guión. Bueno, lo que necesites, porque ya hay más de 60 cursos y cada semana salen 3 clases nuevas. Hoy, de hecho, continuamos con el curso de creación de sitcom, ¿no? El que estamos viendo, este formato de comedias televisivas. Y en este cuarto vídeo vamos a ver cómo es la estructura de un episodio de sitcom. Y vamos a ver una estructura que funciona mucho en este tipo de episodios. Y que, si estáis escribiendo alguno, tenéis en vuestra intención escribir alguno o aprender a ver cómo se hacen, os va a ser súper útil. Y también el sábado continuamos con el curso de tips de construcción de escenas, ¿no? En el que estamos viendo herramientas que nos sirven no solamente para el bloqueo creativo, sino para organizar la estructura de nuestro guión, sobre todo focalizándonos en cierto tipo de escenas importantes. De hecho, en la clase del sábado va a estar dedicada al middle point, ¿no? Esa escena que marca la mitad de nuestra historia y que es muy, muy importante, es un buen punto de inflexión. Seguro que si habéis investigado un poco por internet, ¿no? Sobre cómo mejorar vuestro guión, o os habéis presentado a algún concurso de guiones, o trabajáis en la industria, os habéis topado alguna vez con el término script coverage. Y también a lo mejor conoces este término porque trabajas en la industria del cine, ¿no? O de la televisión, ¿no? Ya seas guionista, director, productor, distribuidor, financiero, ejecutivo de desarrollo, ¿no? Porque alguna vez te lo habrán pedido o lo has pedido tú. Básicamente, el script coverage es un informe de cobertura de un guión. Básicamente, un informe de cobertura de un guión o script coverage es un documento que puede ser leído en menos de 5 minutos y que entrega una gran cantidad de información sobre un guión en un espacio bastante comprimido, que muchas veces son 3 páginas, 4 páginas. Y de ahí radica un poco su complejidad, ¿no? En guardar toda esta información sobre el guión en tan solo 3 páginas. Este informe se utiliza para los análisis y la clasificación de los guiones, a menudo, muchas veces, en el departamento de desarrollo de guión de un canal o de un estudio o de una productora. Y si bien la cobertura puede seguir siendo totalmente verbal, ¿no? Pues a alguien directamente le entregas un guión y el miembro del equipo que esté dedicado a ello lo lee y te da su opinión, se suele adoptar la forma de un informe escrito, ¿no? Y está guiado un poco por la firma, por la rúbrica, y esto depende un poco de la empresa que lo haga, la que lo pida y la que lo realice, ¿no? Y el analista, ¿no? Que, como que hay distintas plantillas y cada empresa suele utilizar la suya. Aunque también hay unos puntos en común que son los que vamos a ver en el podcast de hoy. Después, gracias a estas notas de la historia, los que toman las decisiones van a priorizar de todos los proyectos que tienen en la mesa o de todas las carpetas que tiene el ordenador, cuáles van a pasar a producción, ¿no? Cuáles van a seguir pasando etapas y cuáles van a quedarse en un segundo plano.
Y claro, también les ayuda a filtrar las enormes cantidades de material que reciben todos los días. Porque imaginaros, ¿no? Una gran productora o un gran canal de televisión, la de guiones que les pueden llegar de todo tipo. Hay guiones de gente, a lo mejor de proyectos súper consolidados, y otros a lo mejor de gente pues que está empezando. Entonces, claro, es productor ejecutivo, la persona que va a decidir no va a poder leer todo eso, ¿no? Porque no tiene tiempo para eso. Bueno, pues para eso están los analistas de guión, ¿no? Para ir haciendo esa especie como de filtros que van quitándose de en medio los guiones que todavía no están a la altura y van seleccionando los mejores. Claro, esto estamos hablando de guiones, pero de todo esto obviamente también existe en el mundo de las editoriales, ¿no? Ellos tienen sus propios analistas que analizan los guiones y crean sus propios informes. Y van seleccionando de la forma que luego al editor le llegan ya solamente los que han pasado todos estos filtros. Y la cobertura de guiones no solo es una herramienta de toma de decisiones utilizada por profesionales, sino también es un mecanismo que puede ayudar a los guionistas a reescribir y dar forma a su contenido para atraer mejor a la industria del entretenimiento en general, ¿no? Que, bueno, nosotros, por ejemplo, yo en cursosdeguion.com tengo este servicio, ¿no? De consultoría y mentoría, y hago script coverage, hago análisis, y claro, la mayoría de las personas que me lo encargan lo hacen pensando en cómo pueden mejorar su guión y también una forma de valorarlo, porque claro, uno hace un guión, se lo presentas a tu madre o a tu pareja, que se lo leen, qué bien esto, lo otro, pero claro, viene bien siempre una opinión de un profesional externo que no te conoce de nada, que va a ser totalmente objetivo y que al ser profesional, pues tiene otro punto de vista, ¿no? Otro punto de vista mucho más metido en la industria que el que te pueda dar tu madre o tu pareja, ¿no? El caso es que, bueno, hay como dos funciones dependiendo de quién lo solicite, ¿no? Si lo solicitan los miembros de la industria, es para valorar el guión y puede que a lo mejor luego no lleguen ni a compartirlo con el guionista. O sea, normalmente estos tipos de informes, claro, son internos. Los analistas, tú les envías el guión, ellos lo analizan, se lo dan a los de arriba, ven si sigue o si no, pero al guionista no le llega el feedback, ¿no? No le llega un poco esto que probablemente le sería muy útil, ¿no? Pero normalmente no le llega, simplemente ellos de forma interna dicen, venga, va, nos interesa, no nos interesa y ya está, ¿no? Pero claro, cuando lo solicita el guionista, sí que ahí ya se puede utilizar para la reescritura o incluso presentarlo a productoras como apoyo al guión para facilitar que lo lean. Yo conozco, por ejemplo, uno de los clientes, Gustavo, ¿no? que me encargó el coverage, y luego él consiguió que le leyeran el guión, esto según me lo contó él después, luego en una mentoría. Un saludo, Gustavo, si estás por ahí. Pues le ayudó a que se lo leyeran, bueno, pues en un sitio de casting, que entregó el guión y realmente dice que entregó el guión y hasta que no envió luego el coverage un mes después, no se lo leyeron, porque me dice, David, yo creo que sí que se lo leyeron por eso, porque yo envié el coverage un viernes y el lunes ya me estaban contestando y se estaban poniendo en contacto conmigo. Y yo, bueno, la verdad es que me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque no sabía que también le podía ayudar a eso, ¿no? Estaba hecho solamente un poco para ayudarle en la reescritura. Pero bueno, también, claro, cuando tú estás moviendo un guión, si ya lo presentas, además del guión, junto con algún coverage de algunos profesionales que son coverage positivos, bueno, pues o incluso a lo mejor también que te digan algunas cosas para mejorar y luego tú dices, mira, presento este guión, hice este coverage, aquí me dijeron mejorar estas cosas, las he mejorado y ahora el guión que te pongo es la nueva versión. Bueno, pues eso a lo mejor también te puede ayudar a abrir alguna puerta. El origen de los informes, de estos informes de guión, bueno, es bastante lógico, ¿no? O sea, surgió esencialmente por un problema muy simple, que es que las personas importantes, ¿no? En las productoras, en los canales, no tienen tiempo de leerse todos los guiones que les envían. Algo tan simple como eso. Y entonces, claro, pues ¿qué hacen ellos? Pues pagan a otras personas que pueden ser internas de la productora o externas. Y entonces, pues eso, pagan a los lectores de guiones para evaluar esos guiones que para ellos y les envían la cobertura de los guiones en su lugar. Y claro, luego este ejecutivo o productor, ¿no? Que solicita la cobertura puede aprender mucho del guión sin tener que leerlo él mismo, ¿no? Incluso en negocios tan rápidos como el cine y la televisión, claro, el tiempo es dinero y las empresas sienten que pagar por la cobertura del guión les puede costar mucho dinero, ¿no? Sobre todo si son muchos guiones, pero les va a ahorrar mucho tiempo. Incluso, bueno, sería algo bastante típico, ¿no? De ir a una reunión y que vengas a un productor, un ejecutivo, que se ponga aquí a hablar de un guión cuando a lo mejor ni se lo ha leído, simplemente se ha leído el coverage que se lo ha hecho su lector de guiones de confianza y a partir de ahí ya va hablando y presentando un proyecto que bueno, que él apuesta por ellos porque apuesta por su lector de guiones, claro.
Y existen varios tipos de evaluaciones de guiones escritos según sean para los canales o para los estudios, o si es para los de las distribuidoras, o si es para una productora, o si es para otros guionistas que quieren mejorar su manuscrito, ¿no? Y claro, dependiendo de quién esté leyendo el guión y el propósito al leerlo y el tipo de guión, bueno, pues va a ser un coverage distinto. Pero bueno, vamos a ver los elementos del script coverage o informe de guión. Normalmente tienen como 3 partes, ¿no? Esto, porque como tiene muchos elementos, yo lo divido en 3 partes para que nos quede un poquito más claro el concepto. El primero de ellos, que muchas veces está simplemente en la portada, son los datos del proyecto. Y ahí incluimos algunos datos que son como, por ejemplo, el título del guión o del proyecto, el formato, ¿no? Es decir, ¿qué es? ¿Un largometraje? ¿Es un corto? ¿Es una serie? Luego el género de la historia, el número de páginas, ¿no? Y ya directamente en la portada miran y ya saben si tiene 91 páginas o 141, ¿no? Y sin tener que estar mirando el guión, ¿no? Claro, aquí la idea es dar el máximo de información en el menor de espacio posible, ¿no? También se puede poner el presupuesto. Claro, el presupuesto obviamente puedes poner tipo bajo, medio o alto. Es una mera estimación. Porque claro, el lector de guión no tiene ni idea del presupuesto. Pero claro, si te estás leyendo un guión de una película de ciencia ficción, pues ya te lo estás imaginando y sabes que va a ser alto. No es lo mismo así va a ser, pues eso, un guión de unos cuantos personajes en una casa, ¿no? Obviamente. También hay que poner quién lo ha presentado y quién es el autor. Porque esto, aunque normalmente suele ser la misma persona, no siempre es así. Hay veces que de repente a mí me ha pasado que me han enviado un coverage, un encargo, una productora, no el guión, sino como la productora para decir, mira, tenemos esto, incluso, bueno, hay como era premium, queremos mejorar este guión porque hay algo en la estructura que no nos funciona y bueno, y pagar este coverage que yo se lo doy directamente a la productora. Y luego ya ellos pues hablaron con la autora, pero a lo mejor no le dieron el informe. O sea, que no tiene por qué ser la misma persona. Una cosa es el que lo presenta y otra cosa es el autor. Normalmente suele ser la misma persona la que lo presenta y el autor, pero no tiene por qué ser así. También se pueden poner elementos como tiempo y lugares en que se desarrolla la historia y luego la fecha del análisis y el nombre del autor del análisis. Pero bueno, si os fijáis, son como datos más o menos genéricos y como, bueno, para tener un primer visionado. La segunda parte sería la información sobre el contenido. Que tiene algunos epígrafes. Ahí es donde vas a incluir, el analista va a incluir el logline, es decir, el resumen en una frase, va a incluir también una sinopsis, ¿no? Que bueno, ya he hablado muchas veces de la sinopsis, pero bueno, recuerdo que es un relato en prosa, que vas escribiendo paso a paso lo que sucede en el guión de una forma resumida. Esto no se trata de mostrar el tono, ni tampoco hacer una especie de teaser con un cliffhanger, ¿no? Como que te deje al final esa duda de cómo va a quedar. No estamos hablando de la sinopsis comercial o de venta, sino estamos hablando simplemente un bloque de texto duro que va contando al lector la trama de una forma reducida. Es una sinopsis que puede ser de media página, una página, dependiendo del analista. Pero bueno, con una página ya valdría. Y ahí cuentas toda la historia de una forma resumida. Y también se le puede incluir los personajes principales. Y luego la tercera parte del informe son los comentarios y el punto de vista del lector. Y en esta sección, claro, el analista, el lector, va a tener que dar sus opiniones y comentarios personales sobre el proyecto. Este informe normalmente los coverage suele ser un informe corto, ¿no? De 3 páginas. Pero, claro, también puede ser mucho más largo en el caso de que sea requerido por el guionista y quiera más detalles y sugerencias. Yo, por ejemplo, tengo dentro del coverage está el servicio premium, ¿no? Que puede llegar a 15 páginas, que obviamente tiene mucho más coste y que, claro, eso es un análisis muy, muy detallado de comentarios sobre el guión y de sugerencias que puedes hacer para poder mejorarlo, ¿no? Eso ya requiere, obviamente, muchísimas más horas de trabajo, ¿no? Para el analista. Dentro de este epígrafe de comentarios podíamos incluir 3 partes. Por un lado, la sección de comentarios al lector con las opiniones del guión, es decir, en qué puntos es fuerte, en cuáles es débil, si la trama es eficaz, cómo incluso encajaría este proyecto en el mercado, ¿no? Y si hay un público para él, o sea que puedes comentarlo de una forma bastante genérica. Luego también, si el análisis es solicitado por un guionista, también puede ofrecer sugerencias para mejorar el guión. Esto si es simplemente un análisis de lo que te encuentras, no haría falta, ¿no? Pues yo qué sé, si un productor le dice a uno, venga, hazme un análisis de 3 páginas para saber qué es el guión. Bueno, eso iría solamente con comentarios, pero claro, en los que hacemos, por ejemplo, para los guionistas que nos los piden para poder mejorarlo, ahí normalmente solemos incluir sugerencias para poder mejorarlo, que obviamente son sugerencias solamente.
Y luego también se incluiría una tabla con las valoraciones de los diferentes elementos del guión. Pero esto os lo voy a comentar en el siguiente epígrafe, que es el de la evaluación. Porque, claro, además de comentarios y sugerencias, el lector de guiones va a emitir una valoración que esta valoración tiene dos partes distintas. Por un lado está lo que se conoce como la tabla de valoraciones, que es una tabla de estas con sus cuadritos tipo Excel, en el que se evalúa la eficacia de los distintos componentes del guión según una escala que, bueno, puede ser de 4 puntos, de 5 puntos, esto ya depende del analista. Una de 5 puntos, por ejemplo, podría ser baja, aceptable, buena, favorable y excelente, ¿no? Que sería básicamente de eso. Del 1 al 5, pues mejor o peor, ¿no? Sería un poco resumiendo. Claro, eso iría en uno de los lados de la tabla y en el otro irían los puntos a valorar. Que estos, claro, dependen del formato del proyecto que se analice. No es lo mismo una serie que un largometraje, aunque tenga muchos puntos comunes. Y luego también van a variar, obviamente, según el lector de guiones o la compañía. En una cobertura de largometraje puede incluir, ¿no? Para que os hagáis una idea, sería por ejemplo el título, es decir, tú vas a valorar el título, ¿no? Si es bueno, si es muy bueno, si es bajo, si es aceptable, o sea, todos estos elementos que os voy a decir, valorarías eso, ¿no? Como del 1 al 5 o del 1 al 4, dependiendo de la tabla que hagas, si es mejor o peor según tu opinión como analista, claro. El título, he dicho, la premisa, el tema, la originalidad, la estructura, los personajes, los diálogos, el poder visual y las 10 primeras páginas, ¿no? Ese sería un ejemplo de largometraje o de cortometraje, ¿no? Bueno, obviamente si haces el de cortometraje no vas a poner las 10 primeras páginas, ¿no? Luego, por ejemplo, si lo que estás analizando es la Biblia, pues uno de los epígrafes será sobre el piloto, por ejemplo, y a lo mejor no vas a valorar las 10 primeras páginas. Es decir, luego hay, bueno, pequeñas variaciones que van a depender del formato que estés analizando. Luego, la segunda parte de las valoraciones sería la recomendación, porque los script coverage suelen finalizar con una recomendación del analista sobre lo que cree que la entidad productora o los organizadores del concurso tienen que hacer con el guión. Esto obviamente depende de quién le ha encargado hacer este análisis. Y esta recomendación suele emplear de 1 a 3 términos, ¿no? Que hay veces que también puede ser 4. Por un lado sería el no aprobado, ¿no? Que aquí, bueno, pues el lector siente que el guión no tiene éxito en la mayoría de las áreas y que la entidad de producción no tiene que seguir adelante con él, ¿no? Que sería como suspendido. Y luego hay como otros dos más. Por un lado, el considerado, ¿no? A considerar, que es cuando el lector siente que el guión tiene un número considerable de puntos fuertes y es lo suficientemente bueno para considerarlo, al tiempo que reconoce que tiene una serie de problemas importantes que tienen que ser resueltos con éxito antes de que, bueno, pues de que la pieza pueda ser considerada para producirse, ¿no? Y claro, y todo esto luego en comentarios lo vas a poner, vas a decir, estas son las cosas buenas y estas son las cosas para mejorar, ¿no? Y luego, por último, recomendado, que es cuando, bueno, pues ya aquí el lector siente que el guión está bien, que está muy fuerte, que está muy bueno y que la entidad productora pues tendría que plantearse realmente producirlo. Esto luego, claro, que se produzca o no va a depender de millones de cosas ajenas al lector, ¿no? Pero bueno, él por lo menos ya va a decir, mira, a mí me parece que este guión está de puta madre para producirlo y que lo podemos tener en cuenta. Luego ya, bueno, pues ya dependerá del resto de factores, ¿no? Y la cobertura que se hace, por ejemplo, en los concursos de guiones, claro, suele ser más sencilla. Si tú estás haciendo un concurso de guiones y tienes que analizar muchísimos guiones y tal, dependiendo del concurso, claro, pero bueno, lo más normal es que hagas algo mucho más sencillito, ¿no? Que si fuera una esta de producción. Y claro, en lugar de sinopsis, pues a lo mejor vas a escribir solamente el logline, luego vas a simplificar y en lugar de a lo mejor hacer muchos comentarios, vas a hacer una evaluación solamente de la tabla. O sea, esto va a depender, obviamente, claro, porque depende del concurso. Claro, no es lo mismo el concurso que por ejemplo, que organizo yo de guiones de cortometraje. Claro, yo no hago una selección y hago una tabla de todos los guiones, ¿no? Eso obviamente sería un trabajo muy, muy grande, ¿no? Y eso, bueno... ¿Y quién son los que hacen este tipo de cosas? Pues de repente si hacen un concurso, un ministerio, yo que sé, alguna entidad que obviamente tiene financiación y tiene mucho más elementos, ¿no? Y bueno, pues y que realmente el que la organiza quiere que haya otras personas externas que le ayuden a seleccionar, ¿no? Y entonces, pues le dan estos guiones a personas externas, les pagan por seleccionar, y claro, dependiendo de, obviamente, los presupuestos, no es lo mismo decir, vale, seleccióname de estos
40 guiones que te doy, que imaginaros si es, por ejemplo, un concurso de largometraje, que leerte un guión de largometraje que te lleva tiempo, que te puede llevar 1 hora, 2 horas, claro, depende de si no es lo mismo leértelo para hacer un informe, que te lo tienes que leer con mucho detenimiento, que leértelo para decir, yo qué sé, de estos 40 me tienes que seleccionar a 5. Bueno, pues tú vas leyendo tal, entonces claro, tú un guión, de repente ya tenés las 20, 10 o 15 primeras páginas y ya ves que no te gusta, que no funciona y tal, bueno, pues ya directamente lo quitarías. Pero claro, otra cosa es si tú vas a tener que hacer un informe sobre ese guión. Tú te lo vas a tener que leer entero y vas a tener que preparar el informe de una forma profesional, te guste más el guión o no. Porque esto no te. O sea, hacer un informe de guión, un coverage de estos, no tiene nada que ver con tus gustos. Tú tienes que verlo de una forma lo más objetiva que puedas, ¿no? Y lo más profesional que puedas. O sea, aquí la historia no es de si me gusta o no, si realmente veo que los personajes tienen fuerza, la historia es original, es interesante, hay una buena estructura, los diálogos están bien escritos, bien formateados, o sea, que realmente tú ves que el guión, bueno, pues eso, que tiene buenas bases y es profesional y es interesante, y dependiendo también de quién te haya encargado el trabajo, porque no es lo mismo, pues eso, si en el concurso ya te digo, si te piden seleccionar 5, bueno, pues entonces tú lo que vas al final es seleccionar 5. Y ese es el objetivo, buscar los 5 mejores. Y si hay uno que ya no te gusta, pues ya está, no te lo tienes que leer entero. Pero si el objetivo es, bueno, nosotros somos este tipo de productoras, nos han dado estos guiones y tenemos que seleccionar los mejores, tú tienes que ver. Y claro, si tu productora es una productora pequeña, es una productora que hace cierto tipo de historias y te vienen con un mega guión de ciencia ficción, bueno, pues eso, aunque sea el guión estupendo, tú eso lo vas a tener que valorar a la hora de hacer el informe. Porque es importante saber eso, quién te pide el informe y qué es lo que esa entidad quiere valorar. Bueno, espero que con estas disquisiciones más o menos os queden claros en qué consiste el coverage. Os voy a poner también una imagen de lo de la tabla. Lo de la tabla os voy a poner una imagen ahí en el post del podcast, es decir, dentro de mi web, ¿no? Buscáis eso, 362 y nada, ahí aparecerá el cuadrito para que veáis cómo se pone, ¿no? Con los cuadritos, ¿no? De tal, bueno, por si tenéis curiosidad. Bueno, y así terminamos el podcast de hoy en el que hemos analizado qué es el skit coverage o cobertura de guión o informe de guión. Y si nada, si pensáis que le puede ser útil a alguien, pues nada, comentarle que aquí tenemos un podcast en el que hablamos de guión y en el que entre todos aprendemos un poquito a escribir mejores guiones. Y muchas gracias, como os digo siempre, a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!